En un minuto empezamos. Besat Hashem. Bueno, buenas noches, Besat Hashem. Estamos a jueves 26 de marzo, si no me equivoco. Digo la fecha porque después de tantos días de encierro, muchos ya no sabemos ni en qué día nos encontramos. Pero vamos a aprovechar, Besat Hashem, una oportunidad más de poder llegar a todos ustedes, aprender un poquito más acerca de el mundo, sus retos y su superación que tienen como potencial. Y vamos a hacerlo esta noche a través de la porción de la perashá de esta semana. La perashá de esta semana nos dice acerca de Moshe Rabbenu. Dice que Dios llamó a Moshe. El Midrash en el Yalkut Shimoni dice: Asara Shemot ayulo le Moshe. Moshe Rabbenu tenía en realidad 10 nombres. No tenía uno solo, tenía 10 nombres. Entre ellos está el nombre de Yered, porque Orid bajó la presencia de Dios al planeta Tierra. O está el nombre de Abigdor, Abigedor, que significa fue el padre de las barreras que tuvo Am Israel en toda su historia. O Yekutiel, Heber, Tob, Shemaya, Ahimelech, etcétera, etcétera. Hay muchos nombres que tiene Moshe Rabbenu. En realidad, ¿por qué fue elegido el nombre Moshe? Está escrito, dicen los Jajamim, dijo a Kadosh Baruj Hu a Moshe Rabbenu: Hayeja, yo te juro, dijo Dios, Mikol Shemot Sheyesh Leja, de todos los nombres que tú tienes, Eni Kora'aha El Abeshem Shekeratech Batia Bat Par'o, solamente te voy a llamar por ese nombre que te puso Batia, la hija del faraón. Si recordamos la historia, Moshe Rabbenu, cuando era un bebé, lo pusieron en una canastita, lo echaron al río, todo esto debido al decreto que había en contra de los niños de Israel, que había que ahogarlos. Y Batia, la hija del faraón, cuando bajó a bañarse al río, vio a la canastita, se acercó, mandó a su sirvienta, la agarró y le puso como nombre Moshe. ¿Por qué le puso Moshe? Kiminamai Meshitihu. El nombre Moshe viene a través de toda esta oración, se hace una raíz que es: del agua te saqué. ¿Por qué Dios elige ese nombre? Aparentemente es el menos llamativo. Si uno quisiera un nombre un poquito exótico, un poquito que denote algo, que signifique algo más profundo, este es el menos atractivo de todos los nombres que tenía Moshe Rabbenu. Dicen los Jajamim, ¿por qué Dios elige este nombre? Escuchen bien, porque es algo muy interesante. Todos los nombres, los que les describí hace unos momentos, vienen a definir a Moshe Rabbenu como un grande, como alguien que logró muchas cosas, como alguien que tuvo muchos éxitos, logró defender a su pueblo, logró bajar la Torá, logró bajar la presencia de Dios al mundo. El único nombre que le quita todo el esplendor a la historia es Moshe. ¿Por qué? Porque le viene a recordar a Moshe Rabbenu que él estuvo en riesgo, que era débil, que era vulnerable, que estuvo a punto de ser tragado por las aguas del río, que si no fuera porque esta mujer lo salvó y lo llevó, quién sabe qué hubiera pasado. Dios elige para el gran líder y el señor de los profetas un nombre que significa vulnerabilidad.
inestabilidad. ¿Cuál es la razón? La razón es muy significativa para nosotros. Dios quiere que Moshe Rabbenu recuerde toda su historia, durante toda su carrera. Él tiene que recordar que toda la fuerza que tiene, la tiene debido a que Dios estuvo ahí para él. No porque él logró, no porque él formó, sino porque Dios le dio la oportunidad. Cuando el hombre recuerda su debilidad, cuando el hombre puede ser consciente de cómo carecemos de fuerza, carecemos de posibilidades, y si no fuera por Dios no estaríamos aquí, entonces puede empezar nuestra carrera hacia la superación y el éxito. Cuando tú estás consciente que Dios es el que te da fuerza para lograr las cosas, entonces te dan luz verde para tu camino. Mientras un ser humano piense que él solito puede, entonces dice Dios, luz roja, no hay manera de avanzar. Los libros dicen que cuando un ser humano se cree poderoso y confía en algo o en alguien para lograr el éxito en su vida, lo que hace Dios es decirle a esta persona, ve con ese alguien o utiliza ese algo y a ver cómo te va. Pero yo, Dios, quito mi ayuda del proyecto. En cambio, cuando uno dice, mira Dios, yo sé que tú eres todo y solamente yo voy a hacer mi esfuerzo, entonces dice Dios, adelante, te mando a ese alguien y te ayudo con ese algo para que realmente lo puedas lograr. Esto es muy importante para nosotros porque el mensaje se dijo sobre el hombre más elevado de todos los tiempos. Que sepamos que el hombre más elevado de todos los tiempos llegó a lo que llegó por ayuda divina. Y nosotros, emulando el mismo camino, como dice Maimónides, Maimónides escribe, todo hombre puede llegar al nivel de Moshe Rabbenu. Emulando lo mismo, si estamos conscientes que Dios nos ayuda, podemos partir hacia la cima de todos los proyectos que hagamos en nuestra existencia. Sin embargo, hay un punto muy importante para Dios, además de reconocerlo, además de saber que Dios es el que hace todo, hay un punto más, y es el siguiente. Rashi, el comentarista, trae la siguiente información. Cuando Dios habla con Moshe, dice, Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Le dijo Dios a Moshe diciendo, Vaikra el Moshe, le llamó a Moshe y habló con él diciendo. Muchas veces nos dice la palabra lemor, diciendo. ¿Qué significa eso? Dice Rashi, el comentarista, Tse veemor laem de barai, dice Dios a Moshe. Moshe, terminando de hablar yo contigo, quiero que salgas a hablar con el pueblo de Israel, les digas todo lo que yo estoy indicando y me vengas a responder su reacción de ellos. Dios dice, quiero que vengas de regreso y me informes si ellos recibieron mis palabras. ¿Qué significa recibir las palabras de Dios? No estamos hablando de acatar órdenes. Estamos hablando de recibir las indicaciones de Dios. Una persona puede, por ejemplo, cumplir con las órdenes de un gobierno, pero no está de acuerdo con ese gobierno. Si fuera por él, hasta se iría a vivir a otro país. Pero hoy por hoy está aquí, no le queda opción, entonces obedece. No es lo que Dios busca. Dios busca que recibamos sus palabras. ¿Esto qué quiere decir? Que estemos de acuerdo con Él. Que sea algo que por elección nosotros digamos, yo quiero cumplir con las indicaciones del Creador del mundo. Nosotros todos los días, por la mañana, decimos Hashem Melech. Hashem es el rey. Hay dos maneras de llamarle a un gobernante. Le podemos llamar Melech, le podemos llamar Moshel. Un Moshel es alguien que gobierna con mano dura, con tiranía. ¿Por qué? Porque su gente no lo quiere. Entonces él tiene que hacer el uso de la fuerza, ejerce presión y entonces realmente es su gobernante, pero la gente no está a gusto. El otro es el Melech. Melech es aquel rey que sus súbditos se enorgullecen de él, están de acuerdo con él, les gusta la idea, y eso es lo que Dios espera de nosotros. No solamente que cumplamos con la Torá, con las mitzvot, sino que estemos de acuerdo con ella.
La única forma de lograr esto, obviamente, es a través del estudio de la palabra de Dios. Tú no puedes estar de acuerdo con una ley que no conoces. No puedes estar de acuerdo con un concepto del cual no tienes idea de por qué existe o cómo funciona. Baruch Hashem, la Torah es muy vasta, la sabiduría divina es prácticamente ilimitada, y si uno se dedica, le da un poquito de tiempo, un poquito de cabeza, dedicación, conocerá muchas cosas y comprenderá mucho más. Está escrito en la Torah que hacer juramentos vanos es algo que no se debe de hacer. Lo mencionamos anteriormente, pero quiero enfocarme en un punto muy específico. Cuando alguien hace un juramento, el Talmud menciona que es equiparable a hacer un sacrificio de manera prohibida. Un juramento es algo que uno no debe de hacer, y si es que ya lo hizo, debe de tratar de deshacer. Existe algo que se llama Atarat Nedarim, donde uno anula prácticamente la promesa. Si uno no anuló la promesa y la cumple, no es bueno, es peor todavía, debería de haberla anulado. Solamente hay casos contados donde se permite y se aconseja jurar o prometer, que para nosotros es prácticamente lo mismo. ¿Cuáles son esos casos? Cuando uno se encuentra, lo aleno, barminan, en un momento de sufrimiento y quiere jurar y decir, mira Dios, si me salvas, yo voy a hacer tal y tal cosa. En ese caso está permitido. O cuando uno quiere cumplir un precepto de la Torah o quiere dejar de violar la Torah en un aspecto y no lo ha logrado. Y él, para ponerse un poquito más de carga, poquito más de compromiso, dice, yo juro a partir de mañana voy a cumplir tal precepto. Juro que a partir de mañana ya no vuelvo a cometer X acción negativa. Un juramento válido en esos casos. El Talmud, en Masejet Nidá, nos menciona algo muy interesante. Dice lo que sucede en el vientre materno cuando el feto todavía no viene al mundo. ¿Qué es lo que pasa con el alma que ya se encuentra ahí, pero en espera de salir al mundo físico? Él todavía está aparentemente aquí, pero todavía no está aquí. Está como en otra dimensión. ¿Qué es lo que pasa ahí adentro? ¿Hay mente, hay pensamiento, hay avance, o es simplemente un estado tipo vegetativo, solamente de avance en lo que se prepara el bebé para salir al mundo? Entonces dice el Talmud en Masejet Nidá, Ner Daluk Lo al Rosho, hay un ángel que acompaña a este pequeño bebé. Hay una vela prendida sobre su cabeza. Esto no es obviamente literal, no hay una vela ahí puesta. Son conceptos un poquito metafísicos, un poquito abstractos, pero lo que dice aquí es que hay una luz especial con el que ese bebé, Mabit Misof Aolam Beatzofo, puede ver lo que pasa en todos los rincones del mundo. Ustedes van a decir, pues se oye interesante, pero preguntémonos, ¿para qué carambas quiere el bebé ver lo que está pasando en todos los rincones del mundo? ¿De qué serviría eso? ¿Para qué quiere alguien saber lo que está pasando ahorita en Arabia Saudita? Entonces, la explicación es la siguiente. El mundo tiene un objetivo y el ser humano tiene un objetivo dentro de ese mundo. El bebé, cuando está en el vientre materno, conoce su objetivo dentro del mundo. Él puede abarcar todo lo que es su misión en este mundo material. Continúa el Talmud y nos dice, En leja yamim she'adam sharui betová yoter meutana yamim. Si tú le preguntas a una persona cuál fue su mejor época de toda la vida, estos son los mejores días que existen, los que pasa el bebé en el vientre de su madre. ¿Por qué son los mejores días? Uno va a decir, ¿qué tienen de mejores? Está uno apretado, no puede uno salir, no puede hablar, no puede hacer absolutamente nada. Dice aquí, Melamedino to kol a Torah kula, porque le enseñan toda la Torah de forma absoluta. ¿Cuánto es toda la Torah? No podemos imaginarnos. Agarra todos los libros de Torah del mundo, no alcanzan a hacer toda la Torah. Le enseñan toda la Torah.
Sin embargo, Kevan Shevala Avira Olam, cuando el bebé sale al mundo, viene un ángel, le da un golpe en la boca y hace que se le olvide toda esa sabiduría. ¿Para qué se la dieron antes? Para que algún día pueda recuperar todo eso por esfuerzo propio. Te preparan para que ya tengas cierta conexión con la Torah espiritual, pero fue un regalo. Ahora tienes que lograr llegar al mismo nivel, pero por mérito propio. Be'eno yotze misham. Ahora vean lo que dice aquí el Talmud. Antes de salir, justo cuando ya le toca, ya está el doctor, ya está los pastelitos y las galletas y los adornos, mashvi'inoto, hacen jurar a este pequeño ser humano. ¿Qué le hacen jurar? Le dicen, Tehi tzadik be'al tehi rasha. Tienes que ser un buen ser humano. Tienes que ser justo y correcto y no un malvado. Beafilu, kola olam omrim lecha tzadik. Aunque todo el mundo te diga, tú eres grandioso, tú eres genial, no te sientas de ese modo. Y que sepas que el creador del mundo es puro, sus sirvientes son puros y el alma que te dio es un alma pura. Cuídala con pureza así como se te dio. Este es un juramento que estamos obligados a cumplir. Pero seamos honestos, ¿quién piensa en esto todas las mañanas? ¿Quién se despierta y dice, tengo un juramento, Dios me dijo que yo sea correcto? Esto es lo que hay de verdad en el despertar de cada uno de nosotros cada día. Cuando tú dices, Dios, yo te agradezco y te reconozco porque me regresaste mi alma, esa alma que yo me comprometí a mantenerla pura todo el tiempo. No es algo sencillo, pero se puede lograr si uno realmente se dedica. ¿Cómo sabemos que uno tiene la fuerza de lograr este tipo de expectativas que Dios tiene acerca de nosotros? La Torá, en el libro de Vaikra en especial y en muchos otros lugares, habla de lo que son los korbanot, los sacrificios. Un sacrificio es algo que tiene mucho poder, porque si una persona cometía una mala acción y se arrepentía, llevaba al templo sagrado un corbán, llevaba una vaca, un carnero, dependiendo del tipo de acción que haya sido, degollaban a este animal, quemaban algunas partes, comían otras partes y entonces uno quedaba perdonado. Es algo fantástico, tiene mucho poder. Había otros korbanot, otros sacrificios que se hacen para agradecer a Dios. No son para borrar pecados, son en forma de agradecimiento. Había otros sacrificios que se hacen de forma general para todo el pueblo judío. Hay otros que se hacen de forma individual. Pero ¿qué es lo más increíble? Pensemos bien. ¿Qué es un sacrificio? ¿Qué es un corbán? ¿Por qué es tan especial? Tú ves, por ejemplo, a una vaca. Normal. Vas a la granja de las Américas, hay ahí una vaca que pesa como media tonelada. ¿Esa vaca es sagrada? No es sagrada. Es una vaca, simplemente no tiene nada especial. Tal vez hasta huele mal, tal vez hasta no te gusta. Y si comparas esta vaca con un ser humano, dirías, no, pues la diferencia es enorme. El ser humano es algo sagrado, es especial, pero esta vaca no es nada. ¿Cómo de repente esa misma vaca se convierte en algo especial para Dios? ¿Cómo de repente esa vaca sirve para expiar, para perdonar, para agradecer e inclusive se lleva al lugar más sagrado del mundo, que es el templo sagrado en Jerusalén? ¿Cómo de repente esa vaca tiene acceso a tanto y tiene también tanta efectividad en muchas áreas? La respuesta, dicen los jajamín, ese animal se vuelve sagrado cuando... Un segundo. Apriétale aquí otra vez, a ver si se ve algo. Bueno, me están diciendo que está trabado. ¿Podemos checar? Hay un botón ahí azul.
¿Sí está funcionando? Entonces ya ponlo ahí otra vez. Está trabado. Está en aula. A ver, un segundo. Bueno, ¿qué hay? Bueno, vamos a continuar. Si se graba, y si no, será para mí. Ese corbán, ese animal, ¿cómo se vuelve sagrado? Solamente por medio de la palabra del hombre. Cuando el hombre agarra esta vaca y dice, haré zu olá, he aquí este animal, lo acabo de consagrar como sacrificio, en ese momento adquiere su santidad. Quiere decir que la palabra del hombre convirtió a un animal que no tenía mucha importancia, era algo físico, mundano, en algo que puede conectarte con Dios, puede expiar. Eso es lo que pasa por el habla del hombre. Una palabra tuya puede santificar algo tan físico y mundano como una vaca y convertirlo en algo espiritual, en un vehículo que te conecta con el creador del mundo. Ahora, esto es con un animal. Imagínense lo que podemos hacer con nosotros mismos, con nuestras palabras de Torah, con nuestras palabras de Tefilá. El poder del hombre es realmente magnífico. El único problema es que a veces no sabemos valorarnos, no estamos conscientes del potencial que tenemos y por eso no tenemos el éxito que tuvo Moshe Rabbenu. En la Haggadá de Pesach está escrito que Neged Arba'a Banim Diberá Torah. La Torah le habla a 4 tipos de hijos, a 4 tipos de personas. Está el Jajam, que es el hijo sabio, el bueno, el correcto. Está el Rasha, Bar Minan, el hijo malvado. El Tam, el inocente. Besheeno Yodea Lishol. Y está el ignorante que no sabe cómo acercarse, no sabe cómo preguntar, tiene muchas dudas, pero no sabe expresarlas. Y la Torah nos dice que a cada uno de ellos tenemos que responderle la noche de Pesach, pero cada uno se lleva una respuesta diferente. Vamos a hablar ahorita acerca del Rasha. Dice la Haggadá de Pesach, Rasha Mahu Omer. ¿Cómo se expresa el hijo malvado, Bar Minan? Él dice, Ma Abodá Azod Lahem. ¿Qué es este trabajo de ustedes? Él no se incluyó, no dijo nosotros los Yehudim, dijo ustedes. Entonces dice ahí, Lahem Belolo. ¿Cómo dice? ¿Cómo se atreve a decir ustedes y no a él? ¿Cómo se atreve a excluirse? Por cuanto que él se sacó a sí mismo del grupo, Kafar Bayikar, renegó de todo. Af ata aket shinab, por eso debes romperle los dientes, que no habla en sentido literal, obviamente. Beomorlo, y tienes que decirle, Ba'abur ze asa Hashem li betzetim mitzrayim. Por eso a mí Dios me sacó de Egipto, pero este cuate, si hubiera estado allá, no lo hubieran redimido. Él no hubiera salido de Egipto. Preguntémonos, ¿qué respuesta le dimos a este hombre? Él preguntó, ¿qué es este trabajo para ustedes? ¿Qué le respondimos? Nada. No le dimos respuesta. Simplemente dijimos, si él hubiera estado allá, no lo hubieran sacado. ¿Dónde está la respuesta? Se supone que cada uno de los hijos tiene que obtener, tienes que darle un argumento para que él se vaya con cierta idea. Entonces, lo primero que debemos preguntarnos es ¿por qué el hijo malvado se sacó a sí mismo del grupo? ¿Por qué no dijo nosotros? ¿Por qué dijo ustedes? Hay varias explicaciones, pero una de ellas, que es muy interesante y es muy real, es la siguiente. No todos aquellos que rechazan es porque están en contra. Muchos rechazan porque no se sintieron capaces de, no se sintieron cómodos para poder lograr. Puede ser que este malvado llevaba años intentando acercarse a Dios, llevaba años trabajando su lado espiritual, pero tenía caídas y no logró y se frustró y entonces se rindió y por eso dijo ustedes, sigan cumpliendo ustedes, esto no es para mí. Entonces no es una persona que quiera estar en contra. ¿Por qué le decimos Rasha? ¿Por qué le llamamos malvado? ¿Y por qué ese tipo de argumento de si él hubiera estado ahí no lo hubieran salvado? La respuesta es así.
Todos nosotros tenemos que creer en nosotros mismos. ¿Qué le diríamos a una persona que no cree en Dios? Para él Dios no existe. ¿Qué le diríamos? Rasha, malvado. Le vamos a decir lo mismo a esa persona que no cree en sí mismo. Le vamos a decir, Rasha, malvado. ¿Cómo no crees en ti mismo? Aunque tuviste caídas, ¿cómo es posible que creas que no puedes avanzar? Claro que puedes avanzar en la vida. Y decimos un argumento extra. Si hubieras estado allá en Egipto con esa actitud derrotista, no hubieras salido. Porque los únicos que lograron salir fueron aquellos que no se rindieron, aquellos que tuvieron fe. Ahorita me estoy acordando, tengo aquí un libro muy interesante, lo tengo hasta marcado en la página Resh Yud Zayin, donde habla Rabbi Yitzhak Hutner de una carta que un alumno le mandó. Este alumno le dijo, Jajam, solamente conozco el fracaso. Cada vez que intento hacer algo, fracaso. Cada vez que tengo un proyecto, fracaso. Entonces, el Jajam le contesta, quiero que sepas que la carta que me estás mandando es la mejor carta del mundo. ¿Cómo la mejor carta del mundo? Nada más le estoy diciendo que estoy fracasando. Le dijo, sí, porque significa que sigues luchando. Si te vuelves a caer es porque te levantaste. Y si te levantaste, esa es la buena señal. Sigues creyendo en ti mismo. Y le dice, el problema de nosotros es que pensamos que no hay que luchar. Y la realidad es que hay que luchar. Y él pone una frase, dice, Beanglit ombrim, en inglés decimos, lose the battle and win the war. Pierde la batalla, pero gana la guerra. Esto es lo que estamos diciendo. Uno tiene que creer en su poder para salir adelante. El que no cree en sí mismo es un malvado que no hubiera logrado salir de Egipto. En Mitzrayim, hablando de la época en la que nuestros ancestros estuvieron esclavizados, la gente tenía fe. A pesar de los sufrimientos y a pesar de todo lo difícil que estaban viviendo, dice la Torá claramente, cuando llegó Moshe Rabbenu la primera vez a hablar con ellos, Vayamen Ha'am, el pueblo creyó, el pueblo confió. Sin embargo, hay una pregunta. Más adelante, casi un año después, cuando salen de Egipto, después de las plagas, cruzan el mar y el pueblo, junto con Moshe Rabbenu, le cantaron a Dios. Y en esa canción, los versículos dicen, Vayaminu Hashem u Moshe Abdo. Creyeron en Hashem y en Moshe, su siervo. La pregunta es obvia. ¿Cómo me dices ahorita en la partida del mar que el pueblo creyó en Dios? Ya creían en Dios. Desde la primera vez que Moshe Rabbenu fue, dice la Torá, Vayamen Ha'am, creyó el pueblo. ¿Cómo ahorita me dices que creyeron en Dios? Ya creían en Dios. Y la respuesta, dice el Jafetz Haim, la fe tiene muchos niveles. Puede ser creyente el día de hoy y mañana ser más creyente todavía. En Egipto tenían un nivel de fe. Ese nivel de fe se hizo todavía mayor cuando llegaron al mar y vieron el gran milagro divino. Con nosotros pasa lo mismo. Nosotros creemos en nosotros mismos o no creemos en nosotros mismos. Puede ser que creamos, pero poco. Tenemos que creer más todavía. Creer que somos capaces de lograr todo lo que nos podamos proponer, dentro siempre del marco de lo que es posible con la ayuda divina. Siempre debemos creer en nosotros mismos. Rabbi Yehezkel Levinstein fue el Mashgiach, el consejero espiritual de la Yeshiva de Mir en Polonia. Posteriormente fue también Mashgiach de la Yeshiva de Ponovich en Benéverac, uno de los más grandes sabios, consejeros de las últimas épocas, de los últimos siglos. Dicen sobre este Jajam que cuando había pasado ya los 75 años, le dijo al director, al Rosh Yeshiva, al director de la academia, al Rab Kahneman, le dijo, Jajam, creo que ya no soy digno de recibir sueldo
por mi trabajo en la yeshiva de Ponovich. Y se sorprendió el Rav Kahneman, le dijo, ¿cómo? ¿Por qué piensas que ya no eres digno de recibir sueldo? Le dijo, mire, la verdad, ya estoy grande y en estos tiempos me estoy empezando a preparar para mi examen final. ¿Cuál examen final? Le dijo, sí, todo ser humano después de 120 años tiene que rendir cuentas ante Dios. Y no es sencillo, tengo que revisar mis acciones, tengo que ocupar mucho de mi cabeza en mi interior, en mi propio avance, y ya no tengo la misma capacidad o el tiempo para darle a cada alumno lo que necesita. Entonces, ya no soy digno. Le dijo Rav Kahneman, mire, usted hace un trabajo fantástico y no creo que le esté quitando atención a los alumnos. Pero aun si fuera verdad, suponiendo que fuera verdad, el simple hecho de que los alumnos lo ven a usted es el aprendizaje más grande del mundo, porque ven a dónde pueden llegar. Cuando ven a alguien con su característica, con su carácter, con su devoción, el hecho de verlo simplemente justifica su sueldo, porque su mera presencia, su imagen enseña mucho para todos los alumnos que están en esta yeshiva. ¿Qué tanto nosotros nos estamos preparando para llegar al máximo nivel? Ayer tuve una experiencia que me ayudó a pensar en esto. Cuando terminamos de grabar la clase, la noche anterior, le hablé a Jack para preguntarle si había estado grabado bien, si no, porque fue la primera vez que yo grababa esto en mi celular. Y me dijo, estuvo muy bien, pero hubo un pequeño desperfecto. Le dije, ¿cuál? Me dijo, se empezó a grabar 25 minutos antes de la clase. Entonces, la verdad, me quedé helado. ¿Por qué? Porque dije, a ver, 25 minutos antes de la clase se empezó a grabar. Le dije a Jack de una manera cómica, toda mi vida pasó frente a mí en esos momentos. Porque dije, a ver, ¿qué dije? A ver si pasó algo, si me expresé de cierta manera. O sea, fuera de Baruch Hashem no se hizo nada negativo, pero el hecho de saber que estuve expuesto ante muchas personas 25 minutos sin saberlo, me hizo tener miedo. Baruch Hashem al final vimos que no se había grabado 25 minutos antes, pero Jack fue el que me dijo, ese es el musar más grande para cuando uno tenga que pensar en el juicio divino. Hay alguien que nos está viendo. Si estuviéramos todo el tiempo en vivo y en directo, a todas las personas de la comunidad, no digamos a todas las personas del mundo, tuviera cada comunidad una serie de cámaras donde muchas personas pueden ver todo lo que haces y escuchar todo lo que dices en la comodidad de tu hogar, donde sin tapujos nadie se puede esconder. ¿Qué haríamos? ¿Cómo nos comportaríamos? De Rabbi Yehezkel Levinstein decían que si tú veías su rostro podías ver lo que era respeto a Dios, porque él todo el tiempo estaba conectado, 24 horas conectado. Dios me está viendo en estos momentos. Si nosotros, por ejemplo, vamos a decir una verajá, vamos a decir un simple sheakol, un vaso de agua, y vamos a decir, gracias Dios por todo lo que nos das. ¿Realmente estamos pensando, Dios me dio este vaso de agua? ¿O es un mero trámite? Si realmente estuviéramos conscientes y está Dios enfrente, diríamos, Baruch atah Hashem, gracias tú Dios porque me diste, tú eres el rey del mundo. Pero no lo hacemos. No creemos en que Dios nos acompaña en todo momento. Quizá es falta de fe en Él, pero quizá también es falta de fe en nosotros mismos. Tal vez no creemos que somos tan importantes como para que Dios nos acompañe en todo momento. Y eso es lo que hay que cambiar. Moshe es el nombre que dice Dios te salvó. No tenías nada, eras débil, eras vulnerable y Dios estuvo ahí para ti y te rescató. Ahora te toca a ti, a ver hasta dónde llegas, a ver cuánto puedes corresponder. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Y ahora que tenemos, Baruch Hashem, mucho tiempo para pensar, tenemos mucho tiempo para reflexionar, debemos de pensar en lo básico. ¿Qué es lo básico? ¿A qué estoy dedicando mi vida? ¿Qué estoy haciendo de mí mismo? ¿Cuánto potencial estoy aprovechando? ¿Qué tanto podría hacer y qué tanto estoy haciendo? Si nos ponemos a pensar en todo eso,
seremos otros seres humanos acabando esta crisis. Lo digo y lo vuelvo a repetir. No podemos regresar a la normalidad porque entonces todo habrá sido en vano. Tenemos que ser mejores. Saliendo de aquí tenemos que valorar cada instante, cada lugar, cada experiencia, vivirla al máximo, porque es lo que realmente Dios quiere. Y entonces podremos llegar a un nivel estilo Moshe Rabbenu, que aprovechó todos los instantes de su vida. Be'ezrat Hashem, deseamos todo lo mejor a todos, que Hashem nos dé mucha verajá, mucha tzlajá. Cuídense, cuiden a los suyos y nos estamos viendo por aquí, Be'ezrat Hashem. Buenas noches.